y ahora lo vamos a terminar de poner en práctica. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Voy a compartir la pantalla para que vayan viendo lo que vamos a hacer el día de hoy. Me imagino que ya tienen la computadora lista, ya han programado las otras partes, entonces seguimos con el mismo archivo de proyecto. Ok, esperen un ratingo, voy a comentar algo. Y ahora sí, ya casi. Bueno, yo creo que ya hay. Bien, seguimos con el proyecto. Entonces, vamos a trabajar con el My Menú. Yo les voy a ir dando tiempo, pero no se me atrasen, no se me distraigan. En el My Menú teníamos este menucito con el que íbamos a crear índice, un índice por código, y la tarea de ustedes era crear el índice por nombre, ¿no es cierto? Índice por código, y ustedes iban a hacer el índice por nombre, me imagino que ya está. Ahora le iba a decir, agregar esto, no le van a agregar todavía, pueden hacerlo, pero no ahorita. Esto va a ser para la próxima clase. Me imagino que ya han leído los métodos de ordenamiento, ¿no es cierto? Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase y con eso vamos a terminar este tema. Por ahora yo lo tengo porque necesito para el tema de hoy hacer algo con eso. Bien, lo que sí vamos a hacer hoy día es agregar estos 4 botones, por favor. Son 4 botones. A uno le puse la etiqueta de navegar IDEX. La idea es, con respecto al proyecto que teníamos, entre los temas era navegar, decía, ¿no es cierto? El punto, si mal no recuerdo, el 3, navegar el archivo de datos utilizando el índice, ¿no es cierto? Utilizando los índices. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a agregar 4 botones. Uno que diga navegar por índice. Haciendo algo para la izquierda, algo para la derecha. Y estos 4 botones los agregan al proyecto. Con esto vamos a trabajar. Solo esos 4 botones. Y ahorita les digo qué es lo que vamos a programar con esos 4 botones. Bien, mientras los van poniendo, les cuento la historia. Entonces, la idea es que este botón va a permitir navegar el archivo de datos. Navegar significa, vamos a ir viendo en la pantalla los datos que tiene el archivo. Y con estos botones vamos a poder ver el siguiente registro o el anterior. El siguiente o el anterior registro, pero en base al índice. ¿De acuerdo? En base al índice. Y este botoncito va a servir, es decir, para cerrar los punteros de archivo. Los va a abrir, al darle clic al navegar, va a abrir el archivo, los 2 archivos, el archivo de índice y el archivo de datos, y con esto vamos a poder navegar entre sus datos, ver el siguiente registro o ver el registro anterior,
Y con este vamos a poder cerrar el archivo, o los archivos, no tanto el índice como el archivo de datos. Para eso nos van a servir esos 4 botones. Mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a crear ahorita un archivito Excel. Para armar el archivo. A ver, código, nombre, dirección. Y aquí era la fecha, ¿no es cierto? Fecha, día, mes, año. Estoy tratando de representar el archivo de datos y el archivo índice. El índice por código. Ok, entonces, por ahora tenemos 2 archivos. Uno archivo es de índices y el otro es el archivo de datos, ¿no es cierto? Ahorita lo que yo voy a hacer es dibujar aquí en la pantalla los datos que ya yo tengo guardados, ¿de acuerdo? Y la idea es navegar por el archivo de índices, revisar los datos, eso es lo que queremos hacer. Para saber qué datos tengo, yo lo que voy a hacer es navegar el archivo, y el archivo, el algoritmo que crea el índice, ¿no es cierto? El que lo crea, hace la navegación, ¿cierto? Navega incluso viendo cuál está marcado y cuál no está marcado, así que voy a aprovechar ese algoritmo para revisarlo, el que creaba el archivo de índice por código. Este es el que hicimos la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace abre como lectura y la abre como escritura y creación el archivo índice. Aquí hay 2 variables, una variable estática y la otra es una variable dinámica. Estática es porque esta variablecita la voy a crear aquí y aquí va a desaparecer. Dinámica es
Ahorita aquí el dinámico está funcionando del mismo modo que el estático, solo que ya teníamos creada esta variable. Entonces, si yo necesito crear una variable, en este caso, en un archivo que yo necesito abrir y en el mismo algoritmo se va a cerrar el archivo, no necesito crear variables dinámicas. Lo puedo hacer tranquilamente con variables estáticas, como lo ven aquí. Entonces, ¿cuándo necesito variables dinámicas? Cuando necesito que ese puntero de archivo siga abierto. Que el archivo siga abierto al terminar un proceso. Quiero que esté disponible para que otros procesos puedan también hacer su trabajo. Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia. Bien, voy a usar, como les dije en este momento, voy a usar este algoritmo, el que crea el índice, primero para crearlo y para ver los datos que tiene el archivo. Entonces, para eso yo lo rastreo con F4. Ustedes ya les había enseñado en la clase anterior cómo rastrear los datos de los archivos, ¿no es cierto? Tal vez alguien del grupo podría ir rastreando sus archivos para ver qué datos tienen y en qué posiciones están. Yo eso lo voy a ir anotando por acá. Para eso, F4 en la primera línea de código que pille disponible. Índice, el archivo ya tiene datos, así que solo estamos creando el índice, ¿no es cierto? Índice por código. Necesito esta parte. Necesito más esta parte que esto de acá. Aquí están las instrucciones que no las necesito para nada. Ok, solamente lo necesito para seguir rastreando. Esto se hace con F8, abre un archivo, abre el otro, averigua la posición, está cargando en la variable regidx. Regidx es este de acá, el segundo. Ahí va a crear el índice. Entonces, F8. Y hace un read. Si no es fin de archivo y ni está marcado, ahorita, por ejemplo, el primer registro está... Yo lo voy a ir pintando acá. Entonces, un segundito. Disculpa mi pizarra. Listo. Aquí está este código 20, nombre José y otros datos más, pero esto está con asterisco, ¿no es cierto? Está marcado como eliminado. Eso lo pueden ver aquí a la izquierda. Aquí está, asterisco 20 José. Y hay más datos que ahorita no nos interesan porque está eliminado. En realidad, no voy a escribir todos los datos, va a ser mucho perder el tiempo. Entonces, eso no lo va a grabar en el archivo de índice porque está como eliminado. Entonces, volviendo para acá, F8. No lo graba, como no es fin de archivo, como no ha leído el fin de archivo, vemos el siguiente registro, averiguamos la posición del siguiente registro, se lee. Ahora aquí queda claro que está como habilitado, es el 25 Juanito. Entonces aquí el siguiente registro contiene 25 Juanito. Y demás datos, digamos, ¿no? Porque ahorita, pero ahorita aquí no lo podemos ver si quieren, pero ahí está. La marca 0, código 25, nombre de Juanito, calle 2 y todos los detalles. La pantalla. Como este no está borrado, ese se va a crear en el archivo índice, pero vamos a ir viéndolo aquí. Ya lo hemos visto anteriormente, pero ahí está. Es 25 y la posición donde está regidx 2550 es lo que está grabando aquí.
Aquí va a grabar código 25, posición 50. Seguimos acá, F8, eso ya lo está grabando en el índice. Va a leer el siguiente registro. El siguiente está marcado también, es 30, pero está marcado. Vamos a ir anotando aquí, el registro siguiente es 30, que está marcado, y ahí dice Betty. Este es en mi archivo, ¿no es cierto? No tiene por qué ser lo mismo en el de ustedes. Volviendo aquí al programa, F8, como está marcado, no lo graba. Va a leer el siguiente. El siguiente es 20, Perico de los Palotes. Entonces aquí el siguiente es 20. El nombre es Perico de los Palotes. Como no está marcado, ese es el que va a grabar en el índice. Vamos a verlo. F8 no está marcado. Entonces el registro completo del índice es 20.150, que es lo que va a grabar acá. 20.150. Nuestro programa que genera el índice no graba en el índice los borrados. Y el siguiente no está borrado, es 50 María. Entonces aquí en el índice va, aquí en el de datos dice que es 50 María y vive en alguna calle y todo lo demás. Y lo que va a guardar aquí es justamente ese código 50, donde está el índice 200, está en la posición 200. Eso es lo que está guardando ahorita ahí en el índice. Seguimos, el siguiente registro también no está marcado, es 40 Jorge. 40 Jorge. Así está como en el archivo de datos. 40 Jorge. Y lo está grabando también acá. Vamos a ver, es 40.250. Está en la posición 250 en el archivo de datos. Seguimos. Ya lo grabó. El siguiente registro. Reg, está el 30 Pedro, ¿no? Como no está borrado, pues el siguiente por acá es 30 Pedro. 30 Peter. Y lo va a guardar también acá. Aquí F8. El regi de X, entonces va a guardar el 30.300. Aquí va a poner 30.300. Vamos acá. F8. El siguiente registro es 70 Betty. Aquí está el 70 Betty y no está borrado. 70 Betty. Como no está borrado, entonces lo va a guardar al otro lado. El registro dice 70.350. Aquí va a guardar 70.350. Seguimos por este lado. El siguiente registro. Vamos a ver si ha leído la marca de fin de archivo. Me parece que acaba de leer la marca. Sí, ha leído la marca de fin de archivo. O sea, hasta ahí está este archivo, no tiene más. Entonces aquí está E o F, ¿no es cierto? Fin de archivo. Este archivo ya no tiene más datos. Como ya llegó al final del archivo, se cierra, se borra esa variable, se vacía la salida y se cierra
y fin. Y los dejamos que termine de correr. Bueno, entonces este es el archivo índice. Navegar por el índice significa que, o sea, navegar aquí es lo que hicimos hace ratito, recorrer este archivo desde el primer registro hasta el último y podernos saltar los marcados. Pero en lugar de navegar por este archivo, vamos a navegar utilizando este archivo. ¿A qué me refiero con navegar? Vamos a comenzar, la idea es que vamos a tener un puntero que va a abrir este archivo y se va a colocar en el primer registro. De ahí vamos a obtener la dirección del primer, este contiene la dirección de acá, ¿no es cierto? Este es 50, la posición 50 es la posición de los datos del código 25. Aquí solo tengo el código en el archivo índice, entonces con ese código obtengo la posición. Al crear el índice hemos guardado la posición, y con esa posición podemos ir directamente a ese registro y tomar todos los datos que están aquí y pasarlos aquí a la pantalla. Cuando le demos clic en el siguiente acá, este botoncito para el siguiente, la idea es que pueda avanzar al siguiente registro de aquí. Este me va a llevar a la posición 150. Este registro está en el 0, 50, 100, aquí está el 150. Entonces, este contiene la dirección del siguiente registro. Si le sigo dando siguiente, bueno, primero hay que colocar estos índices a donde están señalando. Este señala por acá, este señala acá. Claro, está en secuencial ahorita, ¿no? Algo me dice que el 50 por acá, 40 está bien, el 30 está aquí, sí, el 70, todo está bien. Me confundí con el EOF. El EOF, fíjense, el archivo índice contiene la dirección donde está el resto de los datos en el archivo de datos. Aquí solo está la clave, nada más. Solo está la clave. Se llama así al dato por el que está indexado. En este caso es por código. Y este contiene la dirección donde está el resto de los datos. El resto de los datos. Navegar por el índice significa que si yo quiero avanzar al siguiente, me voy a ver al siguiente, pero con respecto al índice y sacar los datos del otro lado. Y retroceder quiere decir que si estoy aquí, puedo ir atrás, avanzar, volver atrás, o sea, dar un paso adelante, un paso atrás, aquí, pero es con el índice. Avanzar, si quiero leer el siguiente, el siguiente, el siguiente, quiero ver el anterior, entonces me vuelvo para atrás, el anterior, me vuelvo para atrás, y de aquí doy el siguiente ya es de nuevo otra vez por acá, el siguiente, el anterior, ¿me entienden? Eso es navegar. Vamos a ir adelante hacia atrás mirando registro por registro los datos que hay en el archivo de datos, pero este va a ser mi guía. Esta va a ser mi guía. Ahorita está creado así en el mismo orden, o sea, vamos a leerlo como está acá, pero no vamos a tomar en cuenta los registros eliminados. En este archivo hay 2 registros eliminados que no forman parte del índice, entonces no es lo mismo que navegar, ¿no? Al navegar aquí, no estoy revisando si está eliminado o no, porque no es aquí donde se elimina, es acá. Entonces la idea es navegar usando el índice. Ahorita pareciera que es como andar secuencialmente por acá o retroceder secuencialmente por acá. Donde vamos a anotar la clave es cuando ordenemos este archivo, no vamos a ordenar este archivo. Al ordenar, los registros se van a cambiar de lugar, pero cuando cambien de lugar, su índice sigue apuntando, es decir, su campo de posición va a seguir apuntando al lugar donde está el resto de los datos. Donde va a cambiar es aquí solamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la primera prueba. Primero les voy a mostrar cómo esto funciona. Fíjense en base a esto, cómo funciona. Y luego vamos a trabajarlo con el ordenado. Esperemos un ratito a esto. Yo creo que le vamos a tener que recortar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo vamos a generar en el Excelito.
Un segundito. Aquí el índice lo voy a crear. Es 25 de 50. Son 6 datos. 2, 4, 5, 6 datos. $25, este es el 20. 150. Fíjense, lo mismo que estaba antes, pero lo vamos a hacer más legible acá. 20, 50, 200. 40, 250. 30, 300. 70, 350. Para que se note más. Y pegas. Este es el archivo original. Lo voy a pegar acá también, una copia. No sé qué quiere hacer, pero no me quiere hacer caso. Aquí. ¿No? Tengo error. Mm.
Bien. Aquí, por ejemplo, si le doy ordenar, hay un código insertado por aquí, que es lo que me está haciendo locura ya. Ordenar por código. Listo, y está ordenado. Fíjense, este es el archivo índice ya ordenado. Si lo trasladamos para acá, tenemos el archivo índice original ahí arriba y este sería el archivo índice ordenado. Vamos a trabajar con los dos. Ok. La idea es, vamos a navegar este archivo utilizando el índice y para eso vamos a usar esta parte del programa. Este me va a permitir navegar, como ven, 25, Juanito, va a navegar en el mismo orden que está aquí, de Juanito, Perico, María, Jorge, Pedro, Betty, y así. Primero les voy a probar, mostrar cómo debería funcionar y luego vamos a ver cómo programamos para que funcione así. Vamos a usar aquí les recuerdo los índices, cómo están. Este está acá, este está apuntando acá, este otro está apuntando acá. Ahí. Este está hacia acá. Este está hacia acá y finalmente este está apuntando acá. Entonces, esto va a comenzar, cuando yo le dé navegar, va a haber un puntero abierto acá, al índice, ¿no? El puntero al índice, al archivo índice, y tenemos un puntero al archivo de datos. Pero este puntero no nos interesa dónde esté, sino este puntero se va a ubicar de acuerdo con esto. Entonces, le damos clic aquí a navegar, y ya tenemos a 25 Juanito, ¿no es cierto? Ya ha leído este primer dato, ha leído este dato, pero hombre, ¿por qué se mueve? Ya sé por qué se mueve. Ha leído este registro, ¿no es cierto? En teoría estamos apuntando aquí, como ya lo ha leído, el puntero ya está abajo, pero para nosotros, miren los datos acá y corresponde a Juanito. Todos los datos de Juanito, calle 2 y todo lo demás. Ha leído este registro, estos son los datos y están cargados ahora en la pantalla. La idea es que cuando le dé clic en siguiente, en teoría, hago el siguiente en el archivo de índice y va a tomar a Perico. Entonces le damos clic, ahí está Perico de los Palotes. Esto de calle 1 es porque Perico de los Palotes es exactamente 20 caracteres. O 21 caracteres ocupa eso. O sea, no hay espacio para el barracero y por eso ha tomado el siguiente texto. Me imagino que eso ya investigaron ustedes porque también les di de tarea. Ahora, si le sigo dando hacia la derecha, el siguiente es María, ¿no es cierto? Es el siguiente. Por ahí llegamos justamente a María. Estoy navegando por el índice. De acuerdo con el índice, el siguiente es María. La prueba son estos eliminados, ¿no? Porque si no estuviera navegando por el índice, el siguiente estaría mostrándome este dato o este dato. Claro que también me pueden decir, ah, no, pero esos están como borrados y el algoritmo considera eso y lo está saltando. Ahora, si le doy para atrás,
estaba aquí, entonces en el índice, si le doy para atrás, como que regreso a este punto, al código 20, que es Perico, regresando para atrás. Entonces vamos a ver, ahí está Perico. Si voy adelante, está María de nuevo, el siguiente es Jorge, el siguiente es Pedro, el siguiente es Betty, ¿no es cierto? Navegando por el índice, ¿de acuerdo? Por el índice. Y voy regresando para atrás hasta llegar a Juanito. Claro que hay que considerar que si estoy aquí en Juanito y quiero ir más para atrás, me deshabilita el botón porque ya no hay más atrás. Este es el primero. Si estoy yendo hacia la izquierda y ya llegué al primero, va a seguir viéndose, pero ya no puede navegar más. O sea, ya le cortamos la navegación. Pero si le damos adelante, podemos continuar. Y aquí la idea, después de ver el último registro, como aquí está el final, si le sigo dando, bueno, en realidad el final de acá, se deshabilita el botón porque no hay más registros hacia adelante. Pero si le doy clic, puedo regresar de nuevo para atrás, ¿no es cierto? Para atrás. Y con esto finalizo, se deshabilitan los botones. Los botones se van a habilitar solo cuando le dé a navegar. Ahora, ya se han fijado cómo navega por el índice que se ha creado en base a los datos. Pero luego vamos a tener la opción de ordenar. Yo lo tengo ahorita, pero no, ese no es el código para hoy día. Ahora que ya está ordenado por código, voy a tener este archivo índice. El archivo índice, que era este originalmente, ha sido modificado a este de acá. Es decir, cuando le dé navegar por índice, ahora el puntero índice va a estar por aquí y va a navegar. Fíjense, ahora el orden no es el mismo, ¿no es cierto? El orden no es el mismo. Y eso lo vamos a comprobar. Ahora, recordando aquí 150, 50, 100, 100, 0, 50, 100, 150. Aquí es ¿no? Este está apuntando acá. El 50 está apuntando acá. Fíjense que está todo cruzado si quiere. 300 es, ¿dónde está? Pedro creo que es 300, ¿no? Ah, no. Sí, Pedro. Entonces me va a llevar aquí. 250 es el anterior a ese, entonces me tiene que llevar a Jorge. 200, que es el anterior, ese me va a tener que llevar a María. Y 350 me va a llevar a Betty. Entonces, en este momento, cuando yo le dé aquí a navegar por el índice, ups, a ver. Ah, ya. Bien. Perico de los Palotes. No sé, recién había habilitado la ventana. Como estoy en otra ventana, al darle clic no se activa. Ya, ahora está navegando por el índice, ¿no es cierto? El primero es 20, como ven aquí, el primero es 20 y me está llevando justamente a Perico, ya no a Juanito, porque está ordenado por código. Si le doy el siguiente después el siguiente acá. El siguiente es acá. Aquí es, cuando le dé el siguiente va a ser en base a ¿no? El código 25, el siguiente es el código 30, el siguiente el 40, el siguiente el 50, la misma idea de navegación de hace rato. Si quiero retroceder, voy a avanzar, retroceder, pero ahora es con este archivo, ya no con este índice, sino con este que está ordenado. El archivo de datos no se ha movido para nada. El que se ha reacomodado es el archivo índice. Entonces, aquí ven Juanito, vamos a darle siguiente, Pedro, el código 30 si quieren, ¿no? El código 30, Pedro. El siguiente es el código 40, Jorge. Pedro. No viene más abajo, sino se va más arriba, porque es ahí donde está Jorge, el siguiente código 40.
por este de acá. Entonces la idea está, para que quede claro, están entrando por este lado y por el índice me voy directo a donde me mande el índice, ¿no es cierto? 40, código 250, me va a mandar a, ¿dónde estamos? 250 y Jorge. Por aquí, acá, me está mandando ahí. Son sus índices los que me están mandando al lugar correcto en el archivo de datos, porque están creados bien. El siguiente código es 50, María, el siguiente código es 70, y ahí otra vez se bloquea, ya no puede ir más adelante, pero sí puedo regresar atrás, 50, 40, 30, viendo aquí los códigos, ¿no? Viendo para atrás, 25, 20, y ya deshabilitado porque ya no puede ir más para atrás tampoco. Entonces podemos navegar hacia adelante, hacia atrás, y darle fin para deshabilitar todo eso. Entonces, el navegador me permite navegar o ver los datos que hay en el archivo uno por uno, siguiente, anterior, base a eso, siguiente, anterior, pero va a tomar en cuenta el índice. Y lo único que necesito es ordenarlo el índice, y si ya está ordenado el índice, entonces el mismo algoritmo de navegación me funciona igual, porque está navegando acá. Sigue siendo aquí secuencial, si quieren, el siguiente, o el anterior, en base a esto. Y si este ya ha cambiado de lugar su registro, no hay problema porque no importa dónde, en qué posición esté aquí, lo que interesa es que cada clave esté acompañado de la posición en el archivo. Y eso lo hicimos bien, ¿no? Al crear el índice lo hicimos bien. Al ordenar, se reacomodan los registros acá, y eso hace que naveguemos adecuadamente por el archivo de datos. Entonces, la idea de ordenar es, por lo complejo que es ordenar, el archivo de datos da lo mismo que ordenar esto, en teoría. En la práctica no, porque esto es pesado para ordenar, esto es liviano. No es lo mismo que yo le diga, acomoden el curso. Han visto que han pintado, ¿qué es más fácil, mover las sillas o mover las mesas? Ahora piensen que las mesas son para 2 asientos, ¿no? El curso eran para 1, ¿no? Pero imagínense que son como para 2. Entonces mover las mesas es muy pesado y va a tardar más. Mover las sillas son más livianas y tardan menos. Por eso es que se manejan con índice. Además puedo hacer y deshacer el índice sin necesidad de tocar los datos. Porque por ahí, al tocar algunos datos, alguna cosa se me pierde. Por ahí. Entonces esto lo puedo incluso borrar, ¿no es cierto? Lo podemos borrar. Y si aumento más datos acá no hay problema. Tenemos la opción de reconstruir el índice. Porque si a este archivo de datos le aumento más datos, con este índice no voy a ver el resto de los datos, pero no hay problema. Tenemos el algoritmo que lo crea de nuevo, ¿no es cierto? Por eso es que este algoritmo, si ya había uno, lo borra. Si ya había uno, lo borra, ¿cierto? Bien. Ya hemos visto cómo funciona la navegación en el archivo de datos utilizando el archivo de índice. Ahora vamos a ver cómo hacemos esos algoritmos. Y ahí vamos a terminar de entender las instrucciones para manejar archivos. Entonces vamos primero por lo primero. Se dan cuenta que aquí cuando le doy navegar es como que habilito el archivo, ¿no es cierto? Pero no es que hago algún algoritmo en particular, simplemente como que habilito los botones acá y va a empezar a navegar utilizando el puntero del índice. Entonces, este navegar tiene que abrir estos dos archivos, tiene que mantener abiertos, porque cada vez que hago un clic está corriendo un algoritmo. No puedo abrir y cerrar el archivo. Aquí no puedo abrir y cerrar el archivo por cada vez que visito un registro. Es más, si lo cerrara el archivo, imagínense, el puntero ya estaba acá, por decir, en el 30. Y de repente lo cierro el archivo, ¿dónde estaba antes? De nuevo a empezar. Entonces, al darle clic a navegar, vamos a tener estos dos punteros de archivo abiertos. Los punteros de archivo los vamos a tener abiertos. Y cuando le demos clic en fin, ahí es cuando vamos a cerrar los archivos. Vamos a cerrar recién. Entonces necesito los punteros abiertos desde que le demos clic aquí hasta que le demos clic acá.
necesitamos que tenerlo abierto los archivos. Lo vamos a cerrar cuando le demos clic en final recién. Entonces, para poder hacer eso, estas dos variables tienen que ser dinámicas, no pueden ser estáticas, porque no las voy a crear en el proceso. Si lo creo en este proceso, se van a destruir en este proceso, y ya no me van a servir para los otros procesos. Entonces, nos vamos a ir al H del formulario, y aquí donde habíamos declarado el puntero de archivo, ¿no es cierto? El puntero del archivo de datos, ahí también hacemos el puntero del archivo índice. Entonces, el puntero al archivo de índice lo vamos a declarar también ahí. Con variables dinámicas, porque necesitamos que, si lo declaro con variable estática, esa variable se desaparece cuando salgo del algoritmo, y no es eso lo que queremos ahora. Ya está, en el archivo H, ahí donde estaba declarado PF, ahí le vamos a declarar esta otra variable. Yo le llamé PI de X. Aunque aquí estaba así, pero para que lo tengamos más claro. El otro es PF. Ok, ahora necesitamos el botoncito. Ahora sí ya nos vamos al de datos, y aquí nos vamos al botón de navegar, ¿cierto? Aquí es donde vamos a escribir todo este código. Aquí hice unos experimentos que hay que borrarlo, y ya. Obviamente, para leer registro del índice, necesito declarar una variable para el registro índice. Para leer los registros del archivo de datos, otra variable. La 3A va a ser mi variable para leer los datos del archivo de registro de datos. Entonces, entre las primeras cosas, primero tengan claro los botones, cuántos botones tenemos creados. Si los tienen creados más botones, no sé. Aquí el botón 5, botón 6, botón 7, se supone que este es el botón, ¿dónde estás? Botón 4, 5, 6 y 7. Cuando le dé clic aquí, estos se van a habilitar. La idea es que estos tres botones estén deshabilitados, es decir, aquí los pusieron, déjenlo deshabilitado estos tres, de manera que al darle clic en este botón, él los va a habilitar recién, ¿no? Recién los habilitamos, esos tres botones. Antes de eso deberían estar deshabilitados. Siguiendo con esto, vamos a abrir el archivo de datos en modo lectura. Abrir el archivo de datos, ya saben, en modo lectura, este de acá, con este puntero, pero no importa si está apuntando al primero, no importa, porque no se va a guiar, no vamos a guiar la lectura de datos con este puntero. O sea, lo vamos a usar, pero este no va a ser la guía es el índice. El índice también lo abrimos en modo lectura, porque solo vamos a leer, no vamos a grabar datos en ninguno de los dos. Entonces, los dos se van a abrir en modo lectura. Tanto el índice como el archivo. Ahora, si el índice está abierto, porque esta es la guía, porque si no hay índice, no hay para qué abrirlo, no hay para qué decir, si no he creado el índice, no voy a poder navegar. Entonces, si el archivo índice está abierto, si se logró abrir, es porque existe. Entonces vamos a hacer un read. O sea, vamos a leer, abrimos, ¿no es cierto?, el índice y vamos a leer. Ahora aquí me tienen que seguir con esto de los punteros, porque si no, se me van a perder. Ok, ahora sí.
volviendo acá, está abierto el archivo. Al estar abierto el archivo índice está apuntando al primer registro. Entonces lo que hago yo es leer. De entrada queremos cargar el primer dato, entonces vamos a leer ese archivo. Al leer esto, el puntero, no se olviden, el puntero ya está adelante, el puntero. Pero tenemos cargado estos datos en el registro, el 20.150. Si no ha leído el fin de archivo, porque si ha leído el final del archivo, ya se acabó el índice, ¿no es cierto? Entonces, estamos asumiendo de que hay por lo menos un registro. Y si no hubiera nada, entonces esto se va a salir nomás, sin leer datos ni nada. Entonces, precautelando de que haya creado el índice y que tenga al menos un dato. Por ahí se les ocurrió con un archivo vacío, ¿no? Y después quieren hacer magia. Entonces, esto es por protección. Si no ha leído el final del archivo, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, pf-seek, ¿no? Es decir, el puntero de datos va a ser un seek ¿a dónde? El registro posición. O sea, recuerden que aquí habíamos leído este registro, el puntero de este archivo está ya acá, pero estos datos los tenemos en la variable reg. Y este otro puntero lo vamos a ubicar donde está indicando donde dice 150. Entonces este puntero va a apuntar 0, 50, 100, 150, acá. Este es el que realmente tomar el dato, nada. O sea, esto es relativo. A ver, este era 40, este era 30, ¿no? Ok. Entonces, 150 de lo que ha sacado de allá, iba a ir 0, 50, 100, 150. Este puntero lo estamos mandando acá. El dato lo sacó de aquí, ¿cierto? De aquí de la posición. Ese puntero de archivo está ubicado ahí y hacemos un read. O sea, que vamos a hacer un read. Al hacer un read de ese registro, este puntero se mueve. Entonces hacemos un read, ahí está 20, perico de los palotes y todo lo demás. Hacemos un read y cargamos los edit. Edit 1, edit 2, edit 3 y el más edit. De ahí leemos en reg A, o sea, porque este es el registro en la pantalla. ¿Listo? Lo cargamos en la pantalla. Entonces, ¿qué hace el botón? El botoncito 4 clic va a abrir los dos archivos y los va a mantener abiertos. Fíjense que al final del algoritmo no lo cierra, porque tiene que estar abierto, tiene que mantenerse acá. Y leemos el primer registro del índice y con él vamos al archivo de datos y tomamos, porque como tenemos la dirección, en qué lugar está exactamente el resto de los datos, este puntero lo ubicamos ahí y recuperamos toda esa fila de datos. Y luego los ponemos en la pantalla. Eso hace ese botoncito. ¿Listo? Vayan copiándolo. No me digan así que les muestre esta parte de acá y ya los agarro a cocacho ya. Que no sepan armar un edit con 3 datos y ya sería el colmo a estas alturas del partido. Los vuelvo a intro y así me piden que les muestre el resto de esta línea. Porque no es la primera vez que estamos haciendo esta parte, ¿no es cierto? Ya hicimos antes esto. Además.
No sé si James quería decir algo o solo está paseando con el micrófono abierto, pero no se escuchaba nada. Le cuento. Recuerden, este botoncito lo único que hace es abrir el índice y sacar el primer dato y ponerlo en la pantalla. Si es que hay, ¿no es cierto? Si no, nada más. No lo hagan correr porque para que corra necesitamos tener los 4 algoritmos. Solo compilen, que no le falte un punto y coma, que no esté mal declarada una variable, solo eso nada más. ¿Por qué les digo que no lo corran? Porque este solo abre, ¿no es cierto?, el archivo, no lo cierra. Entonces, si ustedes no cierran los archivos, después estamos listos. Entonces hay que cerrar los archivos y para eso es otro botón. Uno abre, el otro botón lo cierra y los otros dos permiten la navegación. Van hacia adelante y van hacia atrás.
Listo, ya está, para que veamos este es el que abre, ¿no es cierto? Tendríamos que ver el código del que lo cierra, que no es muy complicado. Entonces, al darle clic a este botón, habilitamos los otros tres, y al darle clic en este botón, tenemos que deshabilitar estos tres también, ¿no? Entonces, deshabilitamos los tres botones y cerramos los dos archivos. O sea, es lo más simple que puede haber, pero necesitamos que haga ese trabajo, ¿no? De cerrar los archivos. Y algo que me ha faltado aquí, que hay que ponerlo también, no solamente los cierra los archivos, sino que el puntero los tiene que liberar, ¿no? Entonces hay que hacer un delete del puntero de archivo de datos y hay que hacerle un delete al puntero índice. Cerrar y eliminar, porque el otro los va a crear esos objetos, entonces hay que liberar también los objetos. Eso de deshabilitarlo es porque como están los archivos cerrados, no se puede avanzar ni retroceder, o sea, no podríamos navegar con el archivo, ¿no es cierto? Bien, y hicimos el código de abrir el archivo y de cerrar. Y ahora se dan cuenta de por qué necesitamos variables dinámicas. Es un proceso que abre el archivo y otro proceso va a ser el que lo cierre. Entonces, esto con variables estáticas no lo podríamos hacer, o por lo menos nos complicaría el intentar hacerlo, ¿cierto? Por eso es que está así. Tiene nomás que ser con variables dinámicas. Ahora vámonos a la navegación. En la navegación tenemos que, aquí, avanzar hacia adelante es la parte fácil, porque ya está el puntero en el siguiente registro, solo hay que hacer un read aquí en el índice y tomar la posición, hacer un seek en el puntero de datos. Aquí dice 50, por ejemplo, si hacemos un read de esto, nos tiene que llevar a la posición 50, aquí hay que hacer un seek. La posición 50 es este otro de acá. O sea, el puntero ya deja de estar aquí abajo, en María, y va a tener que reubicarse en otro lugar para leer. Entonces, el avanzar hacia adelante es fácil, como el read, pero también tiene sus complicaciones. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, nos vamos acá, F12. Primero presten atención, después yo les doy tiempo para que lo copien, no se compliquen. Ustedes tienen que entender lo que estamos haciendo, porque si no, no tiene gracia.
Me dicen que no se escucha. A ver, vamos a ver. Esperen un segundito. ¿Cómo estamos ahora de audio? Ok. Perfecto. Gracias. Bueno. Les decía, ya está el de abrir archivos, cerrar los archivos, porque son los dos. Ahora, el navegar hacia adelante tiene la parte fácil de que ya está en el siguiente registro y solo hay que leer, tomar la posición y mover el puntero aquí. Este es el que se mueve con un SIC hacia la posición indicada por lo que tenemos en el índice, y de ahí hacer un read. O sea, primero leemos acá, averiguamos la dirección, con esa dirección nos vamos para acá, leemos el registro y ese dato ya lo planchamos en la pantalla. ¿Cuál va a ser la complicación? De decir, fíjense acá, voy a ir adelante, 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 ¿no? Aquí hacemos un read, fíjense, ¿no es cierto? Read, al hacer un read, aquí en el índice, el puntero avanza al siguiente, pero tenemos este dato. Con ese dato vamos a irnos a este otro lado, este puntero desaparece, no desaparece, sino que ahora hay que hacer en base a esto, a la posición 50, entonces esta es la posición 50, ahí. De ahí va a ser un read de los datos que hay en ese lugar, el punterito está aquí. Pero ya los datos están cargados, estos son los datos que tenemos cargados y tenemos que pasarlo a la pantalla. O sea, accedemos a dos. Ahora, si me siguen aquí en el índice, hacemos un read de esto, el puntero ya está adelante. Si le damos un clic, ¿no es cierto? Cada vez que le demos clic va a hacer esto, aquí al siguiente registro. Entonces, hacemos un read y de aquí vamos a tomar la posición, vamos a ir a la posición 300, este otro solo es relocalizar. Este puntero es el más dinámico porque está saltando de aquí para allá. Al 300, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Acá tiene que saltar. Ahí. De ahí vamos a hacer un read de estos datos. Los pintamos en la pantalla y al hacer el read, esto ya está hacia adelante movido. Otra vez le damos clic al botón de avanzar. Fíjense lo mismo, ¿no? Hace un read de donde esté el punterito, hace un read. El puntero avanza, pero estamos ahorita con este dato, 250. Significa que luego este puntero hay que mover de nuevo otra vez a donde está indicando que era 250. ¿Cuál es 250? 0, 50, 100, 150, 200, 250, acá. Esto se tiene que ubicar ahí el puntero. Esto es acceso directo. Se dan cuenta que en el índice se está moviendo con acceso secuencial y en el archivo de datos se mueve con acceso directo. Ese es el concepto de directo y el concepto de secuencial. Al hacer un read, tenemos estos datos que se van a pintar en la pantalla y el punterito ya está movido. Son básicamente tres cosas que vamos a hacer. Volvemos otra vez, le damos clic al botón aquí de avanzar. Esto va a ser un read, va a leer estos datos y entre ellos está la posición 200. Eso es lo primero. Lo segundo que va a ocurrir es que este puntero lo tenemos que quitar de ahí, mover, ¿no? A la posición 200, 0, 50, 100, 150, 200, acá. Entonces este puntero hay que localizarlo acá. De ahí hay que hacer un read de estos datos y al hacer ese read el puntero siempre se mueve. Cada vez que hacemos un read el puntero se mueve. Esos datos, tercero, los planchamos en la pantalla. 50, María y todos los demás datos los ponemos en la pantalla. Hasta ahí todo bien, fíjense, es lo mismo. Hacemos un read del índice, hacemos un SIC en el de datos, hacemos un read en el de datos y lo pasamos a la pantalla. Esas tres cosas hacemos cada vez que le dé el botón. Pero ¿qué pasa cuando le dé siguiente aquí en el último? Va a ser lo mismo. Como el puntero está aquí, al hacer un read, el puntero ya se viene aquí a la marca de fin de archivo, ¿no es cierto? Aquí está el EOF, pero no se ha leído todavía. Solo está apuntándolo y aquí en C, recuerden que
se entera que está en el EOF cuando lo lee, no cuando lo mira. Entonces ahorita está en la mira, pero no lo ha leído. Entonces, al hacer un read, tenemos estos datos, y con eso se modifica este punterito, va a ir a esta posición, ¿no es cierto? Ahí. De ahí va a ser un read, casualmente el último registro de este archivo índice es también el último registro del de datos, pero es casualidad, por casualidad. Al hacer el read, el puntero también está apuntando a la marca. Solo está apuntando eso, mientras siga así, no va a haber problema. Ahora, esto lo pone en la pantalla, ¿no es cierto? Va a estar aquí 70, Betty, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si le doy una vez más? Aquí, entonces, cuando está en el último registro y le doy clic en siguiente, no hay problema. Ahorita aquí es donde tiene que haber problema. Si le vuelvo a dar clic en siguiente, voy a intentar leer acá en el archivo índice. Al intentar leer, el punterito se movió. Pero no solo se mueve, tiene unas banderas, el puntero de archivo, tiene unas banderas. Entonces, lee la marca de fin de archivo y el punterito se desplaza y mueve varias de sus banderas, que nos van a traer problemas después. Entonces, como ha leído el fin de archivo, ¿qué tenemos que hacer? Deshabilitamos el botón siguiente, o sea, para que el usuario no quiera seguir dando siguiente. Tenemos que deshabilitarlo. Y nada más, fíjense, solo lo deshabilitamos, pero acá, porque no hay, o sea, no hay un siguiente, ya está mirando el último dato, ¿no es cierto? Ya lo tiene en la pantalla, solo deshabilitamos el botón, pero como ya leyó fin de archivo, algo más vamos a hacer. Si no lo hacemos, ya no vamos a poder ni avanzar ni retroceder. Entonces, si me han entendido lo que les expliqué ahora lo vamos a ver eso en código. Entonces, necesitamos para leer de acá un registro índice y un registro de datos, ¿no? Porque de los dos lados vamos a leer. Los punteros ya están, se supone que abiertos, ¿no es cierto? Pero por si acaso nos aseguramos, ¿no? Si el puntero índice está abierto, entonces procedemos. Si no, no hacemos nada, porque si no está abierto es porque de repente este archivo no existe, y si no existe, pues no hay cómo acceder a los datos. Es decir, este algoritmo es acceder a los datos a través del índice. Si el índice no existe, entonces no hay nada que hacer. Esto ya por seguridad. Ahora, fíjense que lo que dijimos, ¿no? Hacemos un read del índice. Acuérdense que cuando estaba de primero, de cualquier lugar, en cualquier lugar donde estuviera, digamos que estaba aquí en el último, hacemos un read, como dije, ¿no? Leemos, y si no ha leído el fin de archivo, porque puede estar aquí o podría estar acá, ¿no es cierto? En uno de los dos lugares, en cualquier parte o en el EOF, el puntero de archivo del índice. Si estaba en cualquier parte, hace un read y no hay problema. Pero si estaba en el EOF y hace un read, ahí sí hay problema. Entonces, eso es lo primero. Si ha hecho un read en cualquier parte, o sea, si no ha leído el fin de archivo, entonces, ¿qué hacemos? Un seek. En base a ese registro hacemos un seek, como hicimos acá, en el archivo de datos, ¿sí, no es cierto? Hacemos seek en el archivo de datos, en la posición, y como esa posición es con respecto al inicio, entonces con respecto al inicio, ya apuntamos el puntero de archivo, lo apuntamos, esto es acceso directo, primero apuntar el puntero y luego hay que hacer un read. Ya está el puntero apuntado, hacemos un read de los datos y eso va a provocar que el puntero avance, ¿no es cierto? Ya en el archivo de datos. Y lo siguiente ya es cargarlo, tomar los datos de acá y pintarlos directamente en la pantalla. Esa es la parte fácil. Y como estamos deshabilitando botones, entonces vamos a habilitar el botón 5 y 6, o sea, el botón de retroceder y el de avanzar. Ambos los vamos a habilitar. Ustedes me dirán, ¿pero si ya estaban habilitados? Sí, pero se van a deshabilitar cuando lleguemos al final. Entonces, esto es en lo normal, ¿no es cierto? Hacemos un read acá, por eso hacemos un seek acá, hacemos un read acá y pintamos, ¿no? Seek, read y pintar en la pantalla. Y la novedad sería habilitar los dos botones, el de adelante y el que va atrás. Les repito, eso es porque cuando estamos avanzando al final o al inicio, los vamos a deshabilitar esos botones, entonces lo estamos rehabilitando, porque como ya leímos un registro normal,
entonces los habilitamos. Ahora, ¿qué pasa si estuve en el final, digamos, ¿no es cierto? Si estaba en el final, o sea, ya estaba este dato cargado, Betty en este ejemplo. Y aquí ya el puntero quedó en el final, ¿no es cierto? Y le damos next, siguiente. Ahí va a intentar hacer un read, va a intentar leer, ¿no? Va a intentar leer, pero ustedes saben que cuando lee solo va a leer un byte, la marca de fin de archivo. Entonces aquí averiguamos, ¿leyó el fin de archivo? Si no lo leyó, lo que dijimos hace rato, pero ahorita en este ejemplo lo leyó el fin de archivo, ¿no es cierto? Lo leyó. Entonces nos vamos a ir al else. ¿Qué vamos a hacer? Como ya leyó el fin de archivo, o sea, no hay otro dato adelante, deshabilitamos el botón 6 y este es el botón que va hacia adelante. Lo deshabilitamos. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vieron ustedes, deshabilitado para que no siga avanzando porque ya no hay más hacia adelante. Aquí estamos seguros que no hay más adelante. Pero habilitamos el botón de retroceso. Deshabilitamos el que va a avanzar, pero habilitamos el de retroceder. Ahora, ¿qué más estamos haciendo? Fíjense, como ya leímos el fin de archivo, no podemos seguir manejando el puntero. Esto habilita ciertas banderas que nos van a complicar. Como ya leímos, llegamos al final del índice, entonces lo vamos a cerrar, el archivo. Hacemos un close, eliminamos el objeto, es dinámico, ¿no es cierto? Hacemos un close y lo cerramos el archivo índice. El otro no, el otro lo dejamos nomás, el índice, porque ese es el que hemos leído. ¿Se han dado cuenta que aquí, aunque hemos llegado aquí, no leemos el EOF? Si hubiera un error en las posiciones, tal vez, pero aquí solo leemos lugares donde hay datos. Entonces aquí no es el problema, va a ser en el índice. Entonces, cerramos el archivo, eliminamos el objeto PI de X y lo volvemos a abrir. O sea, volvemos a abrirlo de nuevo. Al abrir de nuevo, el puntero va a estar acá. ¿No es cierto? Entonces, aquí se los voy a pintar. Lo hemos cerrado. Al cerrar el archivo índice, mejor el punterito desaparece. La marca sigue. La marca sigue ahí. E o F. Entonces, al abrirlo de nuevo, el puntero está acá. Otra vez de nuevo, abrir de lectura. Y colocamos el puntero, no se olviden que estaba en el final, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarlo en la posición 0 con respecto del final. 0 con respecto al final es en la marca. Es como hacer un reset, esto más o menos, como resetear el puntero. Entonces, hace rato lo había leído el fin de archivo, ahora solo lo está apuntando nada más. 0 con respecto al final, ahí está el punterito ahora. Como el botón de seguir adelante está anulado, entonces ya no va a volver a leer el fin de archivo. Ya está anulado por ahora, digamos. Pero puede retroceder, el botón 5 es retroceder. Si quieren aquí, anulamos el avance adelante, ¿no? Y aquí habilitamos el retroceso, el que puede volver para atrás, ¿no? Fíjense, hemos hecho todo esto porque ha leído la marca de fin de archivo. Cuando ha leído la marca de fin de archivo es como que ya no podemos trabajar con ese archivo. Por eso lo cerramos, eliminamos el objeto. ¿Por qué lo eliminamos? Porque como es dinámico, así es como hay que abrirlo. El otro open es para otra cosa. No funciona, por si acaso. Entonces lo abrimos de nuevo, pero lo ponemos el puntero al final. ¿Por qué al final? Porque estamos en la idea de que estamos mirando el último dato. Estamos mirando en la pantalla el último dato. Entonces, ya sea que hayamos leído y esté acá, o ya sea que ya leímos el fin de archivo, entonces igual lo vamos a poner otra vez acá. Seguimos en el final. Seguimos en el final. ¿Listo? Ahora
el botón, yo se lo voy a pasar este código para que no metan la pata. Control C, en el chat se lo voy a pasar. Este es para el botón de avanzar, ¿no? De andar hacia adelante. Todo menos el begin y el end del proceso, porque ese begin y el end les aparece. Todo menos eso. Ni el begin ni el end, porque ese ya lo van a tener, ¿cierto? Listo, para que compilen. Ese es el botón de avanzar, por si acaso. Solamente copienlo y compílenlo, nada más. Recuerden, necesitamos todavía el botón de retroceso para que ya el programita esté funcional. Aunque con avanzar ya podríamos hacer, pero ¿qué nos cuesta esperar unos 2 minutitos más, no? Esta parte es importante, les recuerdo. Al leer, si estamos leyendo el EOF, va a entrar acá. Lo cerramos y lo volvemos a abrir, porque de aquí, si hacen un SIC a cualquier parte, ya no les hace caso. Ya. Cuando ya leyó el EOF y usted le hace un SIC, no les hace caso. En el de datos no hay problema, porque nunca leemos el fin de archivo en el de datos. Este puntero lo mandamos para allá, para acá, para cualquier lado, ¿no? Este es acceso directo puro ahorita. Está funcionando como archivo de acceso directo puro. El de acceso secuencial es el índice. Si está el puntero apuntando al EOF, lo pueden mover el puntero. Si han leído el EOF, ya el puntero no lo van a mover ni a palo. Ya no se mueve. Por eso, repito, lo cerramos el archivo y lo volvemos a abrir de nuevo y lo reposicionamos en el EOF. O sea, y como estamos deshabilitando el botón adelante para que no vuelva a leer, y si leyera igual no habría problema porque estaría otra vez rehaciendo, cerrando de nuevo el archivo, pero para no estar cerrando otra vez, dejamos el punterito ahí, como si hubiera leído el último, ¿no? Este es el problema de avanzar para no pasarse, porque claro, no le va a seguir el usuario dando más clic adelante, 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 y si ya no hay más. Y le estamos haciendo, deshabilitando el botoncito de adelante para que, para que el usuario se dé cuenta que llegó al final. ¿Se recuerdan? Ese usuario no tiene idea de cómo está, él no está viendo lo que estamos viendo nosotros a la derecha. Él está viendo datos. Si no le anulamos el de avanzar, él va a creer que el mismo dato, el último, está repetido varias veces y no es cierto. Él tiene que darse cuenta que llegó al final, anulándole el botón, se da cuenta de eso. En varios programas nos ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Se nos deshabilita el botón cuando ya llegamos al final. Me avisan cuando ya les compile para hacer el otro código. Que tiene, el otro es más complicado porque este era el más fácil. La única complicación es haber leído el fin de archivo nada más. El otro es más complicado porque hay que retroceder considerando que cada read avanza. Cada read avanza. Me avisan cuando lo tengan ya compilado.
Bien, mientras terminan, me avisan por el chat, por favor, cuando terminen de compilar hasta esta parte. A algunos no les compilaba porque no podían incluir el archivo fstream, ¿no es cierto? Hacer el include. Y en la práctica, con los compañeros del curso de las 9, lo pudimos resolver porque alguien por error se olvidó poner fstream.h, se olvidó el punto H. Y gracias a ese error, miren, a veces uno equivocándose acaba resolviendo problemas. Gracias a ese error, él no se dio cuenta, pero compilaba. Y después ya mirando con el compañero, a él le compilaba y al compañero no, porque el compañero sí le puso punto H. Entonces descubrimos que para ciertas versiones el punto H funciona. Yo tengo la versión estándar 10, pero varios de los compañeros a los que no le funcionaba el fstream.h era porque tenían la versión community. La versión community no tiene ese archivo, al parecer, o no está accediendo, o no está esa librería en el lugar que debiera estar, o el compilador, entonces, pero al final, si le quitan el punto H, eso es lo que aprendimos. Miren, si yo les pasara clase y ustedes no me avisan de los problemas que hay, bueno, sí me avisaron, ¿no es cierto? Y dijimos, no sé, algo pasaba, ni yo mismo le entendía, porque para entender hay que localizar el origen del problema. Entonces, eso fue lo que descubrimos y ahora ya sabemos que en cualquier versión, si le quitamos el H, corre. Con el H en algunas versiones corre, en otras no. Entonces, nuestra solución, le quitamos el H en el include y listo. Ya resolvimos un problema. Otro problema está en que a veces no está grabando datos en algunas versiones. Charlando con otros compañeros, no me acuerdo si era con algunos de ustedes o los de las 9 o los de la tarde, hemos descubierto de que las versiones, creo que las versiones más nuevas, yo tengo la versión 10, creo que en la versión, parece que los que tenían la versión 11, a ellos no les funcionaba el grabar. Está la opción write, como lo ven acá, pero no graba datos. Entonces, a algunos compañeros sí les graba y a otros compañeros no les graba. Lo que me mostró uno de los compañeros es que era la versión. Con las versiones más nuevas, ya sea Community o la otra, la craqueada, no estaba funcionando el grabar. Por alguna razón debe tener, en realidad, es alguna configuración. Pero este es nuevo, porque son versiones nuevas y no le he visto cuál es la configuración. Habría que buscar en internet, buscar documentos donde hayan identificado ese problema y que alguien más lo haya resuelto. Entonces, por mientras tanto, la solución es bajar de versión, tener la versión 10. De la versión 10 para abajo no hay problema. De la versión 10.4 creo que ya hay esa falla. Yo tengo la 10.02, algo así, a ver. Eso lo pueden averiguar aquí en el Help, About. A ver, yo tengo la versión 10 de Seattle. Versión 10. Por aquí, una parte más debe decir 10.0 algo así. Aquí está, Windows 10, versión 10.0. Ah, no, pero este es Windows. Bueno, esta versión 10 está desarrollado para Windows 10, pero funciona en Windows 11. La versión 11, tal vez sea ese el problema. La versión 11 de RadioStudio está diseñado para Windows 11. No debiera instalarse la 11 en Windows 10 o Windows 8 o Windows 7. Si tienen entonces RadioStudio 11, debería estar sobre Windows 11. Ahí estoy seguro que va a correr, porque ellos han desarrollado exclusivamente la versión 11 para trabajar en Windows 11. Entonces, para versiones anteriores deberían tener de la versión 10 para atrás. 10 para atrás. Entonces, son cositas que vamos descubriendo en el camino.
y el hecho de que hagamos el proyecto, lo hagamos correr y vamos tropezando con los problemas, vamos a tener que ir resolviéndolo para luego hacer el proyecto. En el proyecto van a tropezar con los mismos problemas, porque no vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo similar a lo que estamos haciendo, el manejo de archivos en realidad. Entonces, como la otra semana ya nos toca hacer el proyecto, entonces si están probando que no está grabando los datos y el código es lo mismo, no se han equivocado a la hora de abrir los archivos, entonces vean que podrían también tal vez tener algún problema de no grabar si es que han leído la marca de fin de archivo, entonces ya no pueden reposicionar los punteros. Pero al margen de eso, tratar de ver la versión que tienen y reinstalar, ¿no? Tal vez borrar esa, reinstalar otra. Para todas las cosas que hacemos no necesitamos la última versión por si acaso. Lo que necesitamos es una versión que funcione. Una que funcione. Entonces, para no estar luego teniendo los problemas que han ido teniendo. Como a mí me está funcionando, no crean, hay varias cosas que no han funcionado y también las tengo que probar. Una cosa es la teoría y otra cosa es poner en práctica esa teoría, ¿no es cierto? No es tan fácil, digamos. Y ahí fue cuando descubrí este asuntito de que si no lo cierro el archivo, no lo resetea, no lo vuelve a reposicionar el puntero. El puntero se quedó ahí lejos y ahí se quedó. Y si empiezan a grabar datos después de eso, les va a sobrar un byte, porque se lo han saltado el EOF y después el EOF. Pero bueno, eso ya es practicando. Okay, entonces, para que vayan alistándose, instalando, configurando bien, y probando con lo que estamos haciendo, del grupo de compañeros, si hay uno que corra bien o que tenga computadora, entonces los demás van a colaborar en el razonamiento. El razonamiento es esto que está aquí en lápiz y papel. Tienen que analizar en lápiz y papel lo que está sucediendo, porque si no, no van a saber por qué. Aquí la idea, piense, era no escribir este código, miren. Nada de eso. Y directo aquí hacer un SIGP al final. O sea, han leído la marca de fin de archivo, el puntero está abajo. Hay que reposicionar el puntero aquí en la marquita nomás, volverlo a esa posición. Pero si no cierran el archivo y lo vuelven a abrir, este SIGP no les hace caso. O sea, no regresa. En teoría sí, pero en la práctica no. No regresa. Entonces, cuando ha leído el fin de archivo, ya el puntero es como que le hubieran dado vacaciones al puntero. Entonces ya no nos hace caso, ¿me entienden? Algo así. Pero lo vamos a probar, no se preocupen. Me imagino que ya está, ¿no? Ya está compilado esta parte. Ahora vámonos al otro botón, el de regresar. Ya sabemos lo que tiene que hacer. Igual que el otro, es casi el mismo código, casi. La misma variable. Este puntero me lo inventé. No le dan caso a este P. Me lo inventé para otra cosa yo. Como le dije, también hago pruebas y me lo inventé para eso. Estaba probando fallas, provocando fallas, probando, y la única forma de mirar, porque los datos no los podemos, el archivo de datos no lo podemos ver, ¿no es cierto? Lo interpretamos a través de programa. Esa es la cosa. No es que agarro un programa y como el Word o alguna cosa, podemos abrirlo, pero va a salir todo chino. Entonces, para eso inventé alguna. Bueno, volviendo, a ver, está el puntero aquí, digamos, ¿no es cierto? Queremos darle retroceder. Una vez más, nuestro código de seguridad. Si está abierto el archivo índice es porque existe y podemos navegar. Entonces, estamos averiguando dónde está el puntero. TELP, ¿se acuerdan? Me dice dónde está el puntero. Aquí el punterito está aquí al final, ahorita en el ejemplo de acá. Y averiguo si el puntero, ese puntero, es menor o igual al tamaño del registro. Ahora, ¿por qué esto de acá? Primero no le hagan caso al if.
Olvídense del if. Olvídense de eso, averiguamos dónde está el punterito. Y ahora en el índice, hacemos un SIGP del índice, miren. Miren ahora lo que está aquí. Y es con respecto al current. Ahora quiero que piensen en esto. Por eso es lápiz y papel y luego código. No es teclear nomás esto. Es lápiz y papel y luego el código. El código funciona en base a la... Si nos volvemos para acá atrás, imagínense que hemos leído el último registro, ¿no es cierto? Este último. Con esto fuimos acá, sacamos los datos de Betty y Betty está en la pantalla ahorita. Código 70, Betty, dirección, fecha, todos esos datos están en la pantalla. Los punteros han quedado así como están ahorita. El del archivo de datos no importa dónde quedó su puntero porque este lo vamos a relocalizar. Recuerden que este es acceso directo puro. Entonces, que avance es tener claro nomás que está avanzando, pero después lo vamos a relocalizar. El índice, estamos aquí parados ahorita. La idea es que el usuario le ha dado clic en retroceder. ¿Qué significa retroceder? Vean bien. Se supone que este es el registro de datos que está mirando el usuario. O sea, el usuario está imaginándose que está parado aquí. Cuando le dice retroceder, quiere regresar al registro anterior. ¿Me entienden? Está ahorita en el 70 y él quiere ir para atrás, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, eso es en teoría. Lo que quiere el usuario. Está mirando el registro 70, todos los datos del código 70, y como está en teoría parado aquí, él quiere dar un paso para atrás para mirar el dato anterior. Para mirar el dato anterior. Pero, ¿dónde está el puntero? El puntero está acá adelante. Como estos datos ya lo ha leído, entonces el puntero está adelante, ¿no es cierto? Por lo tanto, para recuperar este dato tiene que regresar ¿cuánto? Si le digo que regrese 50 bytes para atrás, va a regresar al inicio de este registro. 50 bytes para atrás al inicio de este registro y estaría repitiendo el último dato otra vez. Y al leer esto se vuelve para acá. Y otra vez, o sea, voy a estar ahí pataleando con el último. Va a estar patinando siempre con el último. Por eso es que aquí hacemos menos 2. El tamaño del registro es 50 bytes. 2 por 50 es 100 bytes. Menos 100 quiere decir de donde está current, ¿no es cierto? De donde está el puntero actualmente, de 100 bytes hacia atrás. Entonces, 50 es un registro y 100 de aquí va a saltar acá. A ver. De aquí a aquí va a saltar. ¿Se da cuenta? En teoría, este está mirando el usuario en su pantalla y está regresando un punto atrás. Pero como el puntero está adelantado, tenemos que hacer que regrese 2 registros hacia atrás. No 1, 2. Por eso es 2. Avanzar para adelante es fácil porque ya está en el lugar. Pero retroceder no es 1, es 2 registros para atrás. Ahora ahí hacemos un read. Al hacer el read de estos datos, el puntero ya está abajo. ¿No es cierto? Ya está abajo. Entonces, si quisiera leer el anterior, igual, menos 50, menos 100. O sea, a partir de donde está el puntero, 100 bytes hacia atrás. O el tamaño de 2 registros hacia atrás, ¿no? Negativo. Si es positivo, es para adelante. Negativo, para atrás. O sea, independiente de dónde esté, hay que regresar 2 registros hacia atrás. Casi siempre, excepto con el primero, se dan cuenta, ¿no? Perfecto. Con esto hacemos un read. Y si no ha leído el fin de archivo, porque qué tal si leyó el último, digamos, ¿no? Pero por si acaso. Si no ha leído el fin de archivo, aunque no es aquí, no sería dable aquí, ¿no? Como que esto pareciera que no tiene sentido, pero es bueno ponerlo por protección. Porque podría ser el último registro, el único que hay. Si no es fin de archivo, ¿qué hacemos? Con este dato hacemos un seek a este otro, ¿no es cierto? Y fíjense, ya hacemos un seek en el archivo de datos. Con la posición que hemos tomado, apunta, a donde está apuntando esto, hay seek directo. Recuerden que este es acceso directo puro. Aquí no hay citamos, nunca lo vamos a leer el EOF, a no ser que esté mal nuestras direcciones acá. Apuntamos, leemos,
y cargamos en la pantalla. Esta partecita es la misma del otro lado. Apuntamos, leemos, cargamos en la pantallita y habilitamos los dos botones. O sea, como ya dio para atrás, entonces se puede avanzar o retroceder, ¿no es cierto? Si ha leído, así haya leído el primer registro, si ha leído está el puntero acá, entonces puede adelantar o puede regresar. Eso. Ahora, ¿qué pasa con el primero? ¿Qué tal? Esto es en los registros, todos los registros hasta el final. Funciona esto. Pero ¿qué pasa con el primero? Entonces, fíjense, si hemos leído el primero, voy a borrar todo esto otra vez. Si hemos leído el primero, digamos, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta de que estamos acá. El punterito está en el primer registro. Si está en el primero, la posición del puntero es 0. Por eso aquí el P, hacemos esto. ¿Para qué? Para averiguar dónde está el puntero. La primera vez que abre, el puntero, la idea es que el puntero no debiera estar aquí nunca. No debiera estar. Pero por alguna de esas cosas raras llegó a estar aquí, bien. ¿Por qué digo que nunca? Porque cuando abrimos el archivo leemos este registro y al leer el puntero ya avanzó. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí y el puntero ya avanzó. Nunca va a estar entonces exactamente en 0. Y si estoy retrocediendo, no importa, al darle retroceso, leo ese registro y el puntero avanzó. O sea, el puntero siempre va a estar adelantado. El puntero siempre va a estar adelantado. Entonces, va a estar en este lugar el puntero. ¿Ok? Ahí. Igual cuando abrimos la primera vez, el puntero lee de aquí y avanzó. Si estoy retrocediendo y leí el primero, cargamos el primero y el puntero ya está acá. Pero leí el primero. Hagamos de cuenta, el primero está en la pantalla. ¿De acuerdo? El primero está en la pantalla y el punterito está acá abajo. Y con eso ya recuperamos los datos, ¿no es cierto? Ya no les voy a hablar del puntero de datos. Está fácil. Ahora, estando en esta situación, el usuario le quiere dar un clic hacia atrás, retroceso. Recuerden, estos son los datos que está viendo el usuario, los del primer registro. El punterito está abajo, pero esto es lo que está viendo. Como está viendo el primero y le quiere dar para atrás, ¿no es cierto? Le quiere dar para atrás. Para atrás no hay registros. Entonces tenemos que hacer lo mismo que cuando llegamos al final del archivo. Entonces aquí para eso es el tel. Cuando le dio, piensen que estamos acá. Entonces averiguamos dónde está el puntero del archivo índice, ¿cierto? Averiguamos. Eso, ¿dónde estamos ahorita? A ver, aquí cada registro ocupaba 50 bytes. En este índice, cada registro ocupa 8 bytes por si acaso. O sea que este está en la posición 0, este está en el 8. En el 8. Pero como esto puede variar, porque este es el índice por código, es de a 8 bytes por cada registro, son 8 bytes que está consumiendo. Si hacen índice por nombre, no va a ser 8, va a ser 21 más 4, acá, ¿no? Aquí sería 21 más 4, 25 bytes sería, cada 25. Pero eso lo van a averiguar ustedes al ir haciendo el read y viendo esto de acá. En este caso, la posición me va a dar 8, recuerden, 0, 8, 16, 24, 32, 48 y fin de archivo. Así está la cosa. Entonces yo estoy averiguando, el puntero es menor o igual, igual porque ahorita el tamaño del registro es de 8, diríamos, ¿no es cierto? El tamaño es de 8. Entonces si el punterito está acá, el puntero está en la posición 8. ¿Y por qué hago el menor? El menor es por si el puntero está acá. No hay manera de que el puntero está aquí, pero nunca está de más prevenir, digamos. Si estuviera acá, estaría en 0. 0 u 8. No va a estar 3, 4, 5 ni 6. 0 u 8 para este índice. Por eso la comparación aquí con el size of y el menor igual. Entonces, en este ejemplo, el puntero, la posición del puntero, ¿no? El tel P, es 8, ¿no es cierto? Entonces es verdadero. No es menor, pero es igual. Va a entrar acá. ¿Qué hago aquí? Lo único que hago es, como estos datos están cargados en la pantalla, y el usuario quiere ir para atrás, ¿no es cierto? Entonces lo único que hacemos, sabiendo que está en el primer registro, esto es para averiguar si está en el primer registro.
en el primer registro del índice. Si está, entonces deshabilitamos el botón de retroceso. Como ya está en el primero y está dándole para atrás, le deshabilitamos el botón para que él sepa que ya llegó al primer registro y que para atrás ya no hay más. Para atrás ya no hay más. Esa es la sensación. Y obviamente no hacemos nada, digamos. Recuerden que esto ya está cargado y él quiere ir para atrás. Como para atrás no hay nada, simplemente deshabilitamos el botón. Nada. Aquí no tengo que cerrar porque la única forma para cerrar es cuando leo el EOF. Como no he leído EOF, simplemente no le doy la opción de ir más atrás porque más atrás no hay más nada. En los demás casos, ya han visto, ¿no? -2 por el size of. ¿Ok? Entonces, ahí están todas las consideraciones para el retroceso. Ahorita esto se lo voy a pasar en el chat de Zoom. Y ya ustedes ya lo pueden probar. Recuerden, no se los paso con el botón clic, ya ustedes lo hacen, que viene con su begin y su end. El relleno es el que se lo estoy pasando. Ahora compilen y háganlo correr. Ojo, ustedes que lo van a compilar y hacer correr, no va a correr con el ordenadito, va a correr con este de acá. Pero no hay problema, ya están usando el índice. Ya lo están usando el índice. Pero tienen que crearlo, hay una opción que cree el índice. Tienen que crear primero el índice y después recién poder navegar. Van a navegar utilizando el índice como lo hicimos al comienzo, ¿no es cierto? En el orden que está nomás acá, pero usando el índice. Y el jueves, cuando hagamos el algoritmo de ordenamiento, y si ustedes lo pueden adelantar mejor todavía. Ustedes que ya han leído los algoritmos de ordenamiento en archivos, mejor si lo adelantan. Porque ese algoritmo lo único que hace es convertir este archivo así en este archivo así. Cambian de lugar los datos, nada más. Y en nuestro algoritmo trabaja con cualquiera de los dos, porque es un solo archivo índice. Y a partir de aquí ya lo compilan y ya saben cómo está funcionando esta cosa, ¿no es cierto? El archivo ya existe ahorita, por eso ya voy a poder navegar directamente. Pero ustedes tendrían que darle a índice, crear el índice primero y luego navegar. Primero tienen que crear el índice y luego navegar. Yo no, porque ya está creado el índice. Y navegar, adelante, 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 fin, se deshabilita el botoncito. Le doy para atrás, se habilitan los dos botones. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta llegar al primero, se vuelve a deshabilitar. Cuando ya llegó el primero y quiero darle más atrás, ya no, se deshabilita. Como ya está deshabilitado, ya no le doy chance. Pero ya está habilitado el otro. Y ni bien le doy, por eso, ¿se dan cuenta? ¿Qué tal si estaba navegando para atrás? Se deshabilitó. Cuando le doy para adelante, y ha leído, los habilito los dos. Por si, me imagino que se estaban preguntando, ¿por qué habilita si estaba avanzando adelante? ¿Por qué habilita el de retroceso? Porque pudo haber el usuario querido ir atrás, se deshabilitó. Pero ahora que está navegando adelante, ya puede regresar atrás. Por eso se vuelve a habilitar el botón. Obviamente, primero hay que cargarle unos cuantos datitos, ¿no? Por lo menos unos 4 datos. Si no, no funcionaría. Listo, ya corre, vuela. Prosiguen con el problema de la versión de Windows y de RadStudio. En mi caso el Windows es 11 y el RadStudio es el 10.
Yo me cambié al 11 de Windows porque por necesidad necesito correr unas aplicaciones de Android que corren sobre Windows 11. Con 10 tendría que instalar BlueStack, pero el Android es un dolor de cabeza para nosotros los desarrolladores Android. Android cambia de versión cada año. Cada año cambia de versión. Ya está en la 13, ¿no es cierto? Y este año ya va a tocar la versión 14. El problema de que al cambiar de versión cambia muchas órdenes internas. Claro que le avisa al desarrollador que ha cambiado. Y el desarrollador ni bien cambia Android, tiene que sentarse en su sillita y revisar si su programa, si su aplicación corre en la nueva versión. Y muchas veces puede que no corra. Yo usaba Pascal Guy en introducción, en introducción a la programación. Y Pascal Guy ya no actualizó. Creo que se quedó en la versión 10 u 11 de Android y de ahí ya no. Entonces ya no puedo usar porque ya no corre. Esa es la diferencia de hacer programas para Windows. Usted hace un programa para Windows ahora, cambia la versión y sigue corriendo. Windows se encarga de que los programas sigan corriendo. Pero Android es al revés. Por seguridad, por no sé qué, por no sé cuánto, está obligado el programador a rehacer su programa para la nueva versión. O sea, hay una versión de programa por cada versión de Android. Es un dolor de cabeza programar para Android. ¿Es negocio? Sí, pero es más negocio hacer para Windows. No hay que rehacer el programa completamente, salvo estos detalles, no sé, que acaban de ver ustedes con el manejo de archivos. Bueno, quedamos aquí, jóvenes. Espero que funcione. Nos estamos viendo el jueves con la última parte para ver cómo trabajar con, ya es trabajar con el ordenamiento, cómo hacerlo, digamos. Pero usted ya les había dado la tarea de leer eso. Antes que nos vayamos, les voy a pasar un enlace. Yo sé que ustedes son investigadores, han leído y toda la cosa, pero nunca está de más, ¿no? Un enlace en YouTube. Ahorita se los paso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá.